La educación ha representado a través del tiempo una herramienta de adquisición de conocimientos de conductas, normas, códigos, cultura, además de un sentido de identidad y de patriotismo. Se ha modificado y moldeado a las exigencias no solo del Estado, sino también a los requerimientos de la misma sociedad, ya sea por avances tecnológicos, modernismos, popularismo, acontecimientos históricos o bien a las adaptaciones ante contingencias sanitarias. Ha representado la educación una línea delgada entre la dirección a la imposición o del razonamiento al adiestramiento. A pesar que estos años ha sido un ir y venir entre aciertos y fallas, prueba y errores, buenas intenciones o intereses egoístas, cada una de las decisiones que se han tomado han redireccionado a la escuela, a los docentes, al currículo y al Estado, a enfocarse en la importancia de la educación. Y aunque en México se ha avanzado a pasos lentos, se busca decididamente llegar a un sistema constructivista donde todo sujeto involucrado en este rubro sea corresponsable, parte activa y dinámica. La estrecha relación entre sociedad y educación nos deja ver el papel que ambos comparten y cómo la sociedad no avanza sin educación. Y la educación es un fenómeno social, la analiza y la describe en dimensiones sociales. Todos, desde que hemos sido pequeños, vamos formándonos en los conocimientos previamente dados por nuestros adultos responsables, tras generación en generación. La importancia en educarnos para no solo dotarnos de los conocimientos necesarios para nuestra adaptación en el rubro laboral, sino también en el poder insertarnos en la sociedad, unirnos con un sentido de pertenencia y de tener un genuino deseo de contribuir en la sociedad, siendo buenos y responsables ciudadanos que perpetúen los conocimientos a las generaciones más jóvenes. La educación va más allá de la enseñanza escolar, rescata la importancia del valor de la ciencia, la técnica, objetivos, valores y cultura. La cultura a su vez y a través del tiempo, del espacio, a la modernidad, la tecnología, de las interacciones de las relaciones humanas y su relación con sus historias, se ha enriquecido, se reconstruye y en otros aumenta su sentido, pues cada época redefinió su significado. Al inicio, significó la palabra cultura el cultivo de la tierra. Posteriormente, de una manera metafórica, a cultivar el espíritu. Representó la cúspide del desarrollo humano, asociado al progreso, la educación y la razón. La cultura con su dinamismo se mueve al ritmo de la sociedad y está cargada de todo el bagaje de costumbres, tradiciones, identidades, historia, códigos, conductas, que fomentan la inclusión, tolerancia, respeto, empatía, libertad y justicia, llevando a un mundo en una utopía de paz e igualdad. Un plano educacional formativo, un proceso de intercambio y construcción de patrones culturales comunes que surgen a través del mutuo acuerdo, pero manteniendo la identidad plural, respetando la diversidad y perspectiva de cada cultura, reconociendo su propio valor, autonomía y su relación democrática, libre, abierta al mundo y al cambio para llegar al desarrollo humano. Y esto se ha de alcanzar por la educación y la formación del pensamiento crítico que ha de forjarse en las aulas. El papel de la educación cultural recae en preparar a las nuevas generaciones sobre los conceptos de la herencia cultural que lo ha de identificar y ser parte de su propia identidad. En los salones de clases han de estar siempre presente la pluriculturalidad, el respeto a la diversidad, tolerancia, una apertura al diálogo y a la reconstrucción de significados culturales y, por supuesto, de la mano y de la empatía social, desde los organismos de poder, instituciones, gobiernos, organismos internacionales, para que se permita el desarrollo tecnológico y científico para lograr condiciones necesarias de innovación tecnocientífica que garanticen el bienestar y una vida digna para las generaciones futuras y de los menos afortunados. México celebra ser un país pluricultural, pero caminar hacia un mundo pluralista no solo recae en respeto y tolerancia a la diversidad de culturas, sino que se ha de promover la validación y convivencia armoniosa entre diferentes personas y grupos sociales, llegando al común acuerdo, aún de las diferencias entre moralidad, normas y valores, y velar por un sentido de justicia social. La iniquidad y desigualdad social, económica y política es algo que nos aqueja como sociedad mexicana, pues la mayor parte de la población vive en situaciones de marginación, pobreza y discriminación, por estrato social o por pertenecer a una etnia. La EDIS en 2021 mostró que la pobreza es percibida como una causa de discriminación, con un 16% de las personas encuestadas señalándola como tal, y la CONAPRED destaca que la pobreza afecta a grupos como indígenas, personas con discapacidad y mujeres, quienes también enfrentan discriminación. Los datos de la medición multidimensional de la pobreza en 2018 muestran que 41.9% de la población de México se encuentra en situación de pobreza, es decir, percibe ingresos insuficientes para satisfacer sus necesidades alimentarias, de vivienda y educacionales, y a la vez presenta al menos una carencia social.
En 2018, el porcentaje de población indígena en situación de pobreza es de 69.5%, en contraste con el 39% de la población no indígena que se encuentra en esta situación. La población vulnerable no tiene las mismas oportunidades. No tienen garantizado las condiciones de preservación y satisfacción de las necesidades básicas fundamentales como la vivienda digna, alimentación y, por supuesto, la educación. Esto se ve reflejado en el rezago educativo, en la deserción escolar y en la falta de oportunidades. El abandono y la dificultad para ingresar a las escuelas públicas que garanticen calidad, progreso y la suficiente capacidad en infraestructura en nivel superior es una problemática latente en nuestro país. A pesar de las reformas, la inversión y la preocupación por este tema, México avanza a pasos tropezados. CEPAL y UNESCO en 2020 identificaron 5 tipos de factores asociados al abandono y rezago escolar con el contexto de la pandemia: los socioeconómicos, los de formación y actualización docente y directiva, los de infraestructura, los relativos a la práctica educativa como la planeación y la evaluación, y los derivados de efectos socioemocionales. Es importante resaltar las problemáticas económicas y sociales que rodea el ámbito educativo, vista a través de la realidad que viven los jóvenes de nuestro país, realidades como la situación económica familiar, que, retomando lo que señala el autor del VAL-E en 2016, nos dice que la persistente inequidad en el acceso a la educación, asociado al estrato social de origen, refleja que en gran medida las oportunidades de bienestar de los jóvenes quedaron ya plasmados por el patrón de desigualdades prevalecientes en la generación anterior. Y es que los jóvenes de padres que no tuvieron una educación mínima se ve reflejada en sus trabajos mal remunerados, y que estos a la vez siguen condenando la pobreza en sus hogares generación tras generación. La falta de acceso a las escuelas, de materiales e infraestructuras, el desinterés social e individual del alumno perpetúan y aumenta el número de estudiantes que no alcanzan un lugar dentro de las aulas. Los problemas educativos que salieron a la luz tras la emergencia sanitaria del COVID-19 nos mostró también la ineficiencia del sistema educativo, del personal docente y de la poca accesibilidad digital en los hogares, impidiendo que muchos estudiantes pudieran tener acceso a las distintas plataformas para seguir con su educación, y en lo cual resultó en un retroceso educativo, deserción y bajo rendimiento escolar. Pero si queremos entender en mejor medida la realidad de la que hablamos, debemos abordarla desde la experiencia que vivieron estos jóvenes y cómo esto ha cambiado el rumbo de su futuro y de su vida. Conozcamos esta experiencia en nuestra siguiente entrevista, donde exploraremos algunas de las causas más frecuentes de deserción en los jóvenes que no lograron continuar con sus estudios de nivel superior. Factores como la pobreza, desigualdad en las regiones y la falta de formación académica en los jefes de familia son piedras de tropiezo en la educación de las generaciones más jóvenes. También abordamos las consecuencias tras la emergencia sanitaria del COVID-19, que fueron factores que, conjunto con el deterioro del sistema educativo, el personal docente y el gobierno no dieron una respuesta favorable y eficiente o acertada para responder ante este problema de salud y educativo, que impidió a los jóvenes continuar con su educación de calidad y que se vio reflejada en deserción, problemas socioemocionales y bajo rendimiento escolar. La persona a quien será dirigida en mi entrevista es una joven mujer de 23 años de edad que, al salir del nivel preparatoria, no pudo acceder al nivel superior. El principal factor fue su condición económica, ya que al pertenecer a una familia de estrato social bajo y su madre soltera, siendo el único sustento del hogar, esta joven tuvo que mantener sus estudios trabajando desde que entró al nivel medio superior. Aunado a ello, perteneció a las generaciones de estudiantes que vivieron su escolaridad en plena pandemia. Ella cursaba tercer semestre de preparatoria y desde ese semestre hasta el término de curso, todo fue en línea. Saludos a todos ustedes que nos escuchan el día de hoy. Hablaremos sobre un tema de suma importancia y en el que debemos prestar total atención, pues es un tema que a todos nos concierne e identifica. Este es la deserción escolar en México. Para esto quiero presentarles a Emily Olvera. Ella tiene 23 años de edad, actualmente trabaja en Intendencia, es madre soltera de un pequeño de 2 años de edad, y hace unos meses se estuvo preparando para su examen de admisión a nivel superior y está en espera de resultados que esperamos sean favorables. ¿Qué tal, Emily? Es para mí un placer saludarte y darte la bienvenida a este espacio. Me presento. Soy Luz María Zúñiga Campos. Soy estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional. Curso el 4º módulo de la licenciatura en Educación e Innovación Pedagógica. Mi entrevista pretende abordar desde tu experiencia tu realidad económica y cómo fue tu vivencia educativa y cómo también fue tu situación durante la pandemia de COVID-19. Esto para tener un panorama real y para entender mejor las causas más comunes de deserción escolar. Así que comencemos. ¿En qué escuela cursaste el nivel medio superior? ¿Esta escuela fue tu primera opción para estudiar o querías ir a otra institución? Estudié en el CBT 6, una carrera de laboratorista clínico. No fue mi primera opción, de hecho mi primera opción había sido CCH Oriente, pero me faltó un acierto para
para quedarme en esa opción. Entonces fue mi tercera opción, porque en la segunda me habían asignado a la normal 1. Platícanos un poco de tu escuela. ¿Estaba lejos de tu hogar? ¿Cuánto tiempo te hacías de llegar? No, de hecho era una escuela que estaba cercana a mi casa. Me quedaba en combi aquí entre 15 y 20 minutos. Entonces no me quedaba muy lejos. ¿Cómo era la situación económica en tu hogar? ¿Sentiste alguna dificultad económica que te perjudicó en tus estudios? Sí, de hecho sí hubo dificultades porque pues mi mamá era mamá soltera y tenía 3 hijas, entonces pues no había una muy buena economía. Y sobre todo porque la especialidad que yo tenía, el laboratorista clínico, era un poco caro el material. Entonces, dada esta dificultad económica, tuviste que comenzar a trabajar. ¿Desde qué edad comenzaste y qué trabajos tuviste durante este tiempo? Comencé a trabajar desde los 13 años. Los fines de semana me iba a trabajar. Y mi primer trabajo fue en un puesto de hamburguesas y trabajaba de 2 de la tarde a 2 de la mañana. Después trabajé en un puesto de tacos, igual así como de 2 de la tarde a 2 de la mañana. Luego, un trabajo que tuve igual en un puesto de hamburguesas, igual era en un horario muy tarde, pero me dedicaba fines de semana a trabajar. Y durante la prepa trabajaba con mi tío que tiene una empresa y me enseñó contabilidad y trabajaba con él. ¿Crees que tu posición social y económica determinó a qué escuela irías y permanencia en ella? Pues sí, considero que la posición social me hizo pues estar en esa escuela, más que nada económica, ¿no? Porque pues igual para pagar una escuela privada de la carrera que yo quisiera, pues no había la economía, pero sí influyó mucho. ¿Consideras que debes de ser de un estatus social alto o estable económicamente para poder seguir con tus estudios? Sí, de hecho, para mí como que la economía era muy importante, sobre todo porque yo terminando la prepa quería meterme a estudiar médico cirujano y era una carrera muy cara, desde el uniforme y cosas así, libros y demás, aunque me quedara en la UNAM, pues iba a ser una carrera muy cara por todos los materiales que llevas, o sea, en sí la especialidad es muy difícil. Y personalmente para mí sí era un problema económico. Tengo entendido que durante tus estudios de preparatoria se desencadenó la emergencia sanitaria de COVID-19. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué cosas cambiaron dentro de la forma en que tomaban las clases? ¿Cuánto tiempo tardaron en regresar a clases presenciales? Sí, durante mi estadía en la preparatoria, como por tercer semestre, fue cuando empezó la pandemia. Y fue un poco complicado adaptarse porque pues estaba 100% presencial y de repente pues todo era en línea. Y luego las plataformas, pues muchos profesores no sabían utilizarlas y quien sabía utilizarlas pues a veces era complicado. Sobre todo porque cuando era la hora de hacer exámenes hacían como los formularios de Google y pues automáticamente se califican. Pero si tú ponías la respuesta en minúsculas y el profesor había escrito en mayúsculas, aunque tuvieras bien la respuesta, pues Google la ponía mal. Entonces, pues eran así como difícil, o para las entregas de la tarea, se saturaba el sistema y era difícil llevar las clases en línea. O muchas personas, o en mi caso mis compañeros, pues sí, por muchos nos dedicamos así como a empezar a trabajar, porque pues estaba muy fea la economía y era difícil a veces conectarse a las clases. ¿Crees tú que el gobierno y la SEP respondieron adecuadamente ante esta pandemia de COVID-19? ¿Qué herramientas implementaron para impartir de una manera nueva y a distancia sus clases? Sí, lo que fue la SEP y el gobierno sí respondieron adecuadamente al caso de la pandemia y cómo llevar las clases en línea, pero aún así las plataformas estaban muy saturadas porque todo el mundo tomaba clases en línea. Y era muy complicado llevar las clases y en parte también pues era un recurso que era difícil para algunas personas que no tenían internet en casa o no tenían un dispositivo móvil siquiera para conectarse y ver las tareas. Entonces muchas personas sí desertaron. ¿Crees que cuando concluiste ese nivel medio superior hayas aprendido lo mínimo necesario que pide el currículo en ese nivel? ¿O consideras que hubo un deterioro y falta de habilidades de aprendizaje y de conocimientos? Pues personalmente, en cuanto a mi especialidad, sí me faltaron algunas cosas porque
realmente pues todo era prácticas, desde extracción de toma de muestra de sanguínea y cosas así, pues eran cosas que se hacían mediante prácticas y que cuando estábamos en modo presencial se pueden hacer, pero cuando fue en línea tomábamos clases como transfusión sanguínea y cosas así, entonces ya era más, o sea, eran cosas que no vimos en clases presenciales y lamentablemente pues yo acabé la prepa y todavía no se acababa la pandemia y no hubo forma de que yo pudiera pues hacer una de esas prácticas en mi casa. ¿Presentaste examen de admisión a nivel superior? No, de hecho yo no tuve esa posibilidad de poder presentar el examen para nivel superior. Yo estaba muy poco orientada porque como todo era en línea, la verdad es que fue un poco complicado como que llevar todo eso y cuando yo me di cuenta de las convocatorias pues ya habían pasado. Ese fue uno. ¿Cuáles fueron las causas por las que en ese tiempo no presentaste ese examen de admisión a nivel superior? Pues una de las causas por las que yo no presenté en el examen para el nivel superior fue pues precisamente la economía y otra pues que no hubo mucha orientación en cuanto a nosotros como alumnos que nos dijeran, pues nos explicaran de convocatorias o algo así, porque pues hasta donde yo sé sí lo hacen en las escuelas, pero en esta ocasión no hubo tanta orientación de parte de la escuela por lo mismo que todos estamos en pandemia y en ese entonces yo recuerdo que el secretario de la escuela pues igual creo falleció por COVID y también se hizo un desastre con las calificaciones, los certificados de prepa y así. ¿Cuáles son tus motivaciones ahora que te impulsaron a regresar a estudiar a la universidad y cuáles crees que son tus mayores obstáculos en la actualidad? Pues una de mis motivaciones es progresar y crecer como persona en el ámbito laboral. También tengo pues a mi hijo, entonces es una de mis motivaciones como por salir adelante, porque crecer, aprender más y tener una mejor posición económica en base a mis estudios. Y algunos de los obstáculos que podría tener es pues que en ocasiones no haya una posibilidad de realizar alguna actividad en cuanto a, no sé, tengo un problema personal o un problema de salud con mi pequeño o en mi caso conmigo. Pero de ahí en fuera creo que, por el momento creo que pues no me causaría un obstáculo tomar una carrera en línea. Te agradezco tu tiempo y por haber compartido tus experiencias. Nos despedimos deseándote un futuro alentador y lleno de éxito. El Instituto Nacional de Estadística Geográfica e Informática, INEGI, con base en la información censal, estimó la población de 15 años y más en rezago educativo, la cual se encuentra en diferentes situaciones dependiendo del nivel de instrucción logrado dentro del sistema educativo nacional. Primaria incompleta, que comprende entre 1 y 5 grados, primaria completa, que corresponde a los 6 grados de nivel, estudios técnicos o comerciales con antecedentes de primaria secundaria incompleta, es decir, con 1 o 2 grados aprobados. Además incluye a los hombres y a las mujeres que no tienen instrucción formal. Por su parte, el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, INEA, considera que la población se encuentra en rezago educativo cuando tiene 15 años o más y no cuenta con la secundaria terminada y además no es atendida por el sistema escolarizado de educación básica. El rezago educativo de la población de 15 años y más del país tiene particular importancia por constituir una limitación para el desarrollo personal, familiar y social de este grupo de población, dado que al no tener concluida la educación básica, no está en igualdad de condiciones con los integrantes de su generación que sí terminaron la secundaria. Para, por ejemplo, continuar sus estudios e incorporarse de mejor manera al trabajo remunerado y educar a sus hijos si fuera el caso, por señalar las principales repercusiones que tiene para dicho grupo de población encontrarse en esta condición. En México, la pandemia también se impuso sobre una realidad educativa altamente desigual, en la que los grupos perjudicados fueron los hijos de familias en condiciones de pobreza, niños y niñas y jóvenes de zonas rurales e indígenas, sobre todo los hablantes de la lengua indígena, hijos de jornaleros agrícolas, migrantes, trabajadores, y niños y jóvenes con alguna discapacidad. Son ellos los que menos acceso tienen a la educación, los que con más dificultades transitan a su interior, los que más desertan de la escuela y lo más grave, lo que menos aprenden en ella, a juzgar por los resultados de las pruebas de logro escolar. El confinamiento llevó a que el gobierno recurriera a las tecnologías para intentar suplir la ausencia de instrucción. Eso no
es propio de México, ha concurrido en todo el mundo. En México, además del Internet, se ha hecho uso de la televisión, para lo cual se logró el apoyo de la televisión. También se ha recurrido a la radio, sobre todo para atender en su lengua a poblaciones indígenas. Se han distribuido con dificultad libros de texto gratuitos para el ciclo escolar en curso. Desafortunadamente, los grupos vulnerables ya mencionados son quienes no tienen acceso a Internet, en muchos casos tampoco a la televisión o radio. La OCDE indica que el 53% de los estudiantes de 15 años que se encontraban asistiendo a la escuela contaban con una computadora en 2018 y que el 68% tenía acceso a Internet. La OCDE del 2019, siendo México el país de América Latina de los que participa en PISA con mayor brecha digital. Dicha brecha digital se superpone a las desigualdades educativas ya existentes. Una política de atención a la emergencia que se fundamentó generalmente en la tecnología resaltó las desigualdades. La encuesta en COVID-19 llevada a cabo por el Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Equidad, aplicada en el mes de mayo de 2020, encuentra que solamente el 60% de los estudiantes pudieron seguir las clases en línea del programa Aprende en Casa. La encuesta del INEGI, realizada en 2020, COVID-E, arrojó cifras que, adicional a los 435,000 que no concluyeron el ciclo escolar por COVID-19, 66,000 no concluyó por falta de recursos, 49,000 no concluyó porque tenía que trabajar. Se suman a las dificultades para seguir las clases en línea, el número de personas en casa que deben hacer uso del aparato disponible para estudiar o trabajar, la necesidad de trabajar ante la crisis económica que acompaña a la pandemia y la ausencia de espacios propicios para llevar a cabo actividades de aprendizaje en casa. Además, la encuesta en COVID-19 ha encontrado situaciones de miedo, ansiedad y depresión entre los estudiantes. Estos factores también afectan mayormente a los más pobres. Desde el contexto de la emergencia sanitaria por COVID-19, una emergencia mundial que sin duda se convirtió en un suceso transformador en la percepción del tiempo y del espacio, que a través del uso de las TIC, que son las tecnologías de la información y comunicación, cambiaron las relaciones personales, las necesidades y expectativas de vida, así como la forma de trabajar y de estudiar. La educación a distancia y el home office ya habían surgido desde tiempo atrás, claramente sin toda la atención y formalización, pero que en este momento crucial surgía como respuesta ante la necesidad de continuar con la educación y el trabajo, para tener el sustento económico. Una situación global que nos paralizó, pero que también impulsó a la sociedad mundial a adaptarse a los nuevos medios y herramientas tecnológicas para preservar, resilienciar y posteriormente formalizar y reestructurizar lo que se habría de convertir en nuestra normalidad. Los retos en el sector educativo eran la barrera de la accesibilidad digital para todos y la ineficiente manejo de las TICs en los procesos de enseñanza y aprendizaje a distancia y falta de capacitación del personal docente, alumnos y padres de familia. Salió a la luz la falta de habilidades tecnológicas, así también como la falta de compromiso, asistencia, constancia y disciplina. Sin embargo, a medida que pasó el tiempo y el confinamiento se prolongó, el protagonismo fue dirigido a las TICs, donde no solo era una herramienta de apoyo, sino más bien con la base de una planeación pedagógica acertada, se convertiría en un parteaguas en el proceso de aprendizaje de los alumnos y en una alentadora solución al problema en el ingreso a nivel superior posteriormente. La incorporación de TIC al proceso de enseñanza-aprendizaje debe verse como un todo que esté ligado a los objetivos o propósitos de aprendizaje, a las estrategias didácticas y a los contenidos, y no como elementos aislados o independientes. Esto significa que las TIC en el ámbito formativo no deben de ser vistas como simples repositorios de información, sino como palancas que propicien el verdadero aprendizaje de los estudiantes. Cabero 2016. Los sucesos, experiencias, pérdidas y aprendizajes que nos dejaron la pandemia en el 2019 y todo lo que aconteció durante y después de esta emergencia sanitaria, sin duda cambió por completo la percepción de la vida misma. Enaltecieron los enormes errores y carencias que tenemos en todos los sectores, en la educación, en lo político, en lo tecnológico y en la salud. La percepción que tenemos de tiempo y espacio la vemos ahora a través del cambio, de una forma en cómo hacemos las cosas y cómo las haremos ahora. Miramos nuestra realidad desde la resiliencia que tuvimos globalmente. Se convirtió en nuestra nueva cotidianidad, incentivando innovaciones tecnológicas que han de ser aprovechadas por toda la sociedad y cargada de nuevas oportunidades educativas, pues la educación a distancia siguió tomando mayor foco de atención y de mejora, resaltando sus beneficios en cuanto a ahorro en tiempo, ya de traslado a escuelas remotas, que a su vez se refleja también en un ahorro económico y ambiental y en accesibilidad, ya que desde cualquier dispositivo que hace más ágil la interacción, además que crea una oportunidad de acceso desde cualquier punto y hora del día. Y al no haber lugares suficientes en escuelas físicas, puede cubrir la alta demanda de personas que quieran cursar el nivel superior, también abarcando cualquier edad.
En el país es considerable el esfuerzo que en materia educativa se ha dado durante las últimas décadas. Sin embargo, los logros se han introducido básicamente en una mayor cobertura de la población en los primeros niveles de instrucción y aún falta mucho por hacer en términos de equidad, permanencia, eficiencia, absorción y calidad en la educación. La desigualdad que enfrenta el país se sigue trabajando para mejorar la educación en México, para que ésta garantice una educación digna, que haya un lugar para todos en todos los niveles educativos. Un ejemplo podemos encontrar las licenciaturas en línea como la LEIP de la Universidad Pedagógica Nacional y otras universidades que ofrecen licenciaturas a distancia, como la universidad que está implementada por el gobierno actual de la Universidad Rosario Castellano, entre otras iniciativas que también se preocupan por una educación de calidad, siendo estas más opciones para cubrir la demanda educativa actual. En este sentido, que cobran relevancia las acciones encaminadas a atender eficientemente las necesidades de educación de la población en relación a los nuevos retos que tiene que enfrentar en una sociedad cada vez más globalizada. Es innegable el papel que desempeña la educación en la población al brindarle oportunidades para su bienestar individual, familiar y social, lo que se traduce en calidad de vida y conlleva la equidad social, además de influir en la capacidad y creatividad de hombres y mujeres y constituir una herramienta indispensable a fin de disfrutar los beneficios del desarrollo y enfrentar los retos del futuro.